Cambiar de tema con una historia que nos trae Lorena Ormeño que es indignante hasta la náusea. Hay un profesor, un entrenador, Fernando Gallegos. Él ha sido campeón nacional de atletismo, es entrenador ahora y hay 6 de sus alumnas, fueron sus alumnas, ahora son mujeres adultas, que denuncian que esta persona las toqueteó. Sus testimonios son reveladores porque los 6 coinciden en algunos detalles que revelarían un modus operandi. Pero además está el testimonio de colegas de este entrenador que hablan de un comportamiento, por decirlo menos, inadecuado. Y videos registrados por familiares de estas chicas, de estas víctimas, que efectivamente ponen en evidencia un acercamiento inusual entre profesor y alumna. Inusual y es lo más ligero que podría decir y ustedes lo van a ver. Bueno, este profesor fue procesado, ¿no es cierto? Fue procesado en el Poder Judicial y los magistrados que vieron el caso dijeron, no, bueno, como los tocamientos fueron por encima de la ropa y las niñas no están bien desarrolladas, no pasa nada y lo archivaron. Lo archivaron, pero el Poder Judicial ha enderezado nuevamente este fallo que indignó y ha reabierto el caso. Lo escandaloso es que, pese a que hay esta acusación y hay un proceso abierto por algo tan delicado como es tocamientos indebidos, Fernando Gallegos sigue dictando clases con niñas de entre 6 y 11 años. Y eso es lo que nos llama la atención. ¿Cómo puede una persona acusada de un delito tan grave seguir en contacto con posibles víctimas? Por supuesto, Lorena buscó al profesor Gallegos, pero no quiso recibirla. Ve el reportaje de Lorena Ormeño. Profesor. El hombre que intenta eludirnos fue campeón nacional de atletismo. Uno no sabe esperar que hemos venido desde Lima y vamos a estar solo un día. Tengo la reunión ahorita. ¿Pero no está en la reunión? No. Pero hoy es el protagonista de la más censurable historia. En 2010 un verdadero escándalo remeció a la alta sociedad arequipeña. Este hombre, conocido como Fernando Gallegos, fue acusado de tocamientos indebidos a 6 menores de edad. ¿Dónde? Al interior de este colegio, nada menos que el más importante de toda la Ciudad Blanca. Esta noche, en Día D, la historia completa de un escándalo de videos, abuso e impunidad. Es verdad. Pero yo tengo un documento en el que usted admitió que todos los tocamientos eran ciertos. Bueno. Es 1 de diciembre en el Estadio Carlos Villanueva de Humacoyo, en Arequipa. Es jueves 5 de la tarde, el día de ayer nos encontramos con el profesor Gallegos que se encuentra ahí al fondo y quedó en respondernos para darnos una entrevista. No hemos tenido la suerte de que nos vuelva a recibir, pero es evidente que él se encuentra en este momento entrenando todavía con varias niñas, algunas de ellas aparentemente de unos 8, 9 o 10 años. Es nuestro segundo día en la Ciudad Blanca, hasta donde llegamos buscando al hombre que aparece a lo lejos entrenando tranquilamente a un grupo de niñas, pese a que 6 menores de edad lo acusaron de tocamientos indebidos. Al inicio, cuando esto empieza, ¿tú en qué grado estabas? Sexto de primaria. Esta historia comenzó en abril de 2010 en el prestigioso colegio peruano alemán Maxule de Arequipa. Entonces, esta joven, a la que llamaremos Marta, tenía 12 años y, según cuenta, su profesor de atletismo tenía la extraña costumbre de tocarlas y masajearlas. Siempre que nos decía para ir a correr, siempre nos agarraba por atrás. Y repentinamente, entonces como que tú quedabas y veías que el grupo ya se estaba yendo. ¿Y él les daba masajes a las chicas de manera común? ¿Era parte del entrenamiento? La verdad que no era parte de su entrenamiento, pero sí lo hizo. Por entonces, Fernando Gallegos, ex campeón nacional de fondismo, llevaba 14 años como entrenador de primaria y secundaria, teniendo a su cargo la selección escolar que participaba en los Juegos Humboldt, la competencia que cada año enfrenta a estudiantes de colegios alemanes de toda América. Gracias a las medallas, Gallegos había ganado derechos, entre ellos tener un lugar propio que, según Marta, usaba para otros fines. Era un depósito medio oculto, así, de todo el mundo. Y nos decía, ya chicos, vayan a correr la vuelta. Nos reuníamos ahí diciendo, a correr. Y él por atrás me agarraba y me abrazaba y me empezaba a tocar, pues, ¿no? De partes privadas. Ajá. Entonces me empezaba a decir, no, que yo quiero que vayas a los Humboldt, que no sé qué, y me abrazaba. Entonces yo sentía incomodidad, pero los otros ya se estaban yendo, pues. Entonces no me daba la chance de decir nada, porque también tenía miedo. Marta se entristece al recordar el día en que su niñez quedó definitivamente rota.
Era, por ejemplo, la charla entre media y secundaria, ya cuando uno ya está más o menos desarrollada. Una psicóloga del colegio nos empezó a dar una charla, pues, ¿no? Que esto está mal, que esto está bien, que nunca deben dejarse tocar por nadie, ¿no? Entonces dijimos, pero si él lo hace, entonces está mal, ¿no? De esta manera conversamos con la psicóloga y le dimos a entender, o sea, que ese profesor lo hacía, pero entonces, ¿por qué lo hacía, no? Que nos explicara por qué lo hacía. Se sentía incómodo, pero no sabíamos, pues, nosotras, ¿no? Éramos pequeñas. Esa tarde, Marta y otras 5 estudiantes contaron una historia tan parecida como espeluznante. Besos en la boca, masajes en los glúteos y senos, en niñas incluso desde los 6 años. Yo tenía 11 años. Después de las clases de salto largo, el entrenador me abrazó fuertemente, bajando sus manos hacia mis glúteos y quiso tocarme también los senos. Desde los 6 hasta los 9 años me besaba en la boca. Habrá ocurrido unas 50 veces. A los 11 años el profesor me tocaba el trasero y los senos. Un día me llamó al depósito y dijo que tenía que entrenar más si quería llegar a la competencia ADECOA, por lo que me sentó en sus rodillas y trató de meterme las manos entre las piernas. Pero, increíblemente, esta no era la primera vez que Gallegos era señalado por sus amorosas actitudes. En 2008 fue vigilado y grabado. Pero algo que el profesor Gallegos no puede negar son las contundentes imágenes grabadas aquí, en el club internacional más importante de todo Arequipa. Y justamente grabadas detrás de este árbol. En las imágenes se ve a Gallegos rodeado de alumnas, pero prestando más atención a una niña de unos 8 años a la que abraza por la cintura y rodea con sus manos por el busto. Luego la alza y la vuelve a abrazar, para minutos después estrecharla contra su cuerpo, todo sin saber que era vigilado. Otro entrenador, harto de ver la actitud excesiva de Gallegos, decidió grabarlo pacientemente durante varios días. Todo esto ocurría aproximadamente a esta hora, a las 7 de la noche, cuando los demás entrenadores y otros alumnos ya se habían retirado. Aquí Gallegos aparece en la oscuridad, acompañado de una alumna a la que coge a la altura del pecho, mientras otro día parece querer besar a una adolescente. Actitudes vistas también por otros entrenadores. Yo he presenciado cuando estaba entrenando en las tribunas haciendo unos saltos. Cuando varias niñitas se le acercaron, él estaba sentado. Una niña se sentó en la rodilla, ¿no? La rodilla. Ahí él fue empujando con la rodilla disimuladamente a la niña que la sentó al medio. A la altura de sus partes íntimas. Correcto. Y cuando la sentó al medio, él la abrazó. Y al abrazarla, lógicamente, él grande le alcanzaba el brazo y le empezó así a sobar con los dedos, le empezó a sobrar el pezoncito, el pecho de la niñita. ¿El pecho? Sí. ¿Qué edad tendría la niña? Tendría unos 8 o 9 años. O sea que recién estaba desarrollándose. Sí, sí, correcto. Pero ninguna de las víctimas denunció y Gallegos continuó entrenando. Tal como se denuncia en los demás casos, aquí en el Club Internacional el profesor Gallegos habría tenido también un lugar donde estar en privado con las niñas. Aquí ocurría en esta área que ahora pertenece a las piscinas. Hace algunos años estaba completamente tapado con cemento y detrás estaban unas colchonetas, donde el profesor fue encontrado, según refieren, 3 veces con menores de edad. Todas las veces las niñas se encontraban en truza y él las estaba masajeando. Gallegos salió del club e ingresó al Maxule hasta abril del 2010, en que las 6 alumnas lo acusaron. Esto dejó al descubierto algo que el colegio ocultó. 7 años antes, en 2003, una alumna ya lo había acusado por lo mismo. Y 3 años después, en 2006, otra se sumó. Así, con el peso de las pruebas, Gallegos firmó una confesión y pidió perdón a las familias en un intento por acogerse a la terminación anticipada y purgar 4 años de cárcel, en lugar de los 30 que la ley contempla. El juez no aceptó, iniciando un proceso que lleva ya 6 años y en el que hoy el profesor afirma que tocar y masajear es parte del entrenamiento, algo que otros entrenadores rechazan. Uno es el entrenador, uno se dedica a la faceta de entrenador, es decir, explica, da las cajas de trabajo, controla, toma tiempo, se enseña la dinámica de un movimiento, la técnica, etc. Pero no tiene para ello que tocar. Primero, en la enseñanza misma no es necesario tocar. No es parte como para enseñar este ejercicio es así. Definitivamente no, definitivamente no. Digo tan solo de tocar, pero mucho menos de masajear. Sobre todo en masajes bajo las circunstancias que se daban con esta persona, es decir, en cuartos a media luz, después de los entrenamientos, casi a solas con uno o con 2 atletas del otro sexo, niñas de 13, 14, 15 años.
Al largo juicio se sumó además el testimonio de Carlos Reilly, entrenador que trabajó en el Estadio Melgar, donde Gallegos también dio clases y donde él mismo encontró su depósito. Este es un depósito del material deportivo. ¿Ya? Y tiene otra sección. Este estaba con llave. Este es el depósito del profesor. Este es el depósito del profesor. Encontramos esto. Solo es. Tal como está. Y esta mesa de acá. ¿Qué? Y acá había una bolsa con ropa de Fernando. Ropa de personal de él. Ropa personal. Sí, había una bata de como de ducha, una cosa así. ¿Ya? Yo te cuento eso ha sido el 2010. De que nosotros ingresamos recién al depósito porque Fernando se retira de aquí. Y hasta ese momento nadie sabía lo que pasaba aquí. Nadie. Ahora, ¿alguna vez algún atleta mío entró aquí? Y lo vio a Fernando, tenía una niña aquí y tenía la parte del short encima y le estaba masajeando los glúteos, es lo que me cuenta mi atleta. Pero, según Reilly, entonces no se le ocurrió que algo así pasara. O sea, muy fantasioso que se te ocurra una cosa así. Yo voy atando cabos cuando entro al colegio Maxule, porque cuando yo entro al colegio Maxule, donde él trabajaba, más de 15 niñas me cuentan. Mira, más de 15 de que no lo han denunciado, que han tenido este tipo de experiencias de tocamientos indebidos con Fernando. ¿Pero hasta qué nivel llegaba él con esos tocamientos? ¿Qué él le contaba? Tocamientos de senos, tocamientos de vagina. Hay una cosa que yo sí quiero decir, ¿ya? Hay niñas que lo defienden. Entonces yo a las niñas y a los papás de esos muchachos les debo decir que tienen mucha suerte, porque no los tocó a ellos. Pero que no por eso quiere decir que Fernando no tocó a otras personas. Aún así, en un fallo polémico, la Corte Superior de Arequipa absolvió a Gallegos. La sala indicaba efectivamente que se había acreditado los tocamientos, pero minimizaba el hecho de que estos tocamientos, específicamente el sobajeo en los senos, se habían efectuado encima del polo y como no estaban muy desarrolladas las niñas, entonces no había afectación. Dicen que esto de sobar el busto ocurrió encima del polo. Por lo tanto, no resulta la misma intensidad de aquel tocamiento sobajeo que se realiza directamente en el propio cuerpo. Han preguntado de qué tipo de algodón era de repente, ¿era algodón grueso, de enchompa? ¡Qué ridículo! ¿Qué dice la ley respecto a esto? ¿La ley indica que tiene que ser sin ropa? No, por supuesto que no. Tocamientos indebidos es con o sin ropa en partes íntimas del cuerpo de un menor, más aún de un menor y tratándose de su profesor, en este caso de atletismo. Sin embargo, la siguiente instancia anuló el vergonzoso fallo. 6 años después ha iniciado un nuevo juicio, hoy paralizado por la huelga judicial. Mientras Gallegos sigue entrenando a niños para el Instituto Peruano del Deporte, adscrito al Ministerio de Educación. ¿Usted es el entrenador Gallegos? Sí. Lorena Ormeño le saluda. Estoy buscándolo porque ha llegado a nosotros una denuncia sobre un caso que tiene ya varios años en vista de causa respecto a unos presuntos tocamientos indebidos y bueno, el caso está ahí viéndose. Yo quisiera saber si lo puedo entrevistar, estoy con mi camarógrafo. Estoy ahorita, a punto de entrar. Sí. Pero usted ¿qué dice sobre el caso? ¿Esto es cierto? ¿Es verdad? Falso. Pero yo tengo un documento en el que usted admitió que todos los tocamientos eran ciertos. Bueno. Pero... Es importante ahorita y yo te prometo que te voy a... Pero usted me dice que todo esto es mentira. Sí, claro que sí. Nos pidió esperar y así lo hicimos por varias horas, pero al vernos cambió de rumbo. Profesor, ya terminó su reunión. Hay una resolución o un dictamen emanada por por los magistrados en una primera instancia, donde yo salgo absuelto por unanimidad. Más no le puedo decir. ¿Por qué hay una documentación firmada por usted y por su abogado diciendo de que yo tendría que ver eso, señorita. ¿Usted está firmado por usted? Tendría que verlo. ¿No se acuerda de haber firmado eso? No, la verdad no. Ya, puede decir que firmó sin saber y todo, pero los videos... No se preocupe, como le digo, todo le voy a... ¿Tienen una explicación esos videos? Claro que sí. ¿Por qué las niñas se pondrían de acuerdo para mentir en una manera? Son niñas. No voy a entrar al tema. El más adecuado para poder hablar es estar conmigo. Pero no nos contactó y nosotros llamamos a su abogado. La persona involucrada en el caso directamente es el señor Gallegos. Yo ya hablé con él. Él ha negado todos los cargos, pero tiene el derecho a dar una información. Y hemos sido absueltos, señorita, con todo respeto. Esa sentencia ha sido anulada. No ha sido apelada nada más, ha sido anulada. Yo le pregunto, si una persona es inocente, ¿por qué acepta
En un documento que sí cometió el delito. Él lo ha aceptado, ¿qué se llama? La defensa es responsable de eso. El señor no tiene nada que ver, nosotros somos responsables como abogados. O sea, los abogados le obligaron a él a firmar un documento que él no estaba de acuerdo. Pues le pregunto, ¿quién ha contratado? ¿Se ha contratado? No puedo decir, tales personas me han llamado para que esto se ventile y estamos en común acuerdo, se acabó. Pues señorita, para poder establecer la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? Aquí la responsabilidad es saber si su patrocinado está involucrado o no en este caso. Ese es su tema. Si usted está intentando buscar, por otro lado, que a mí me han pagado o no me han pagado, usted tendrá que probarlo. Aún así, insistimos sin suerte. Gallegos no nos buscó y lo encontramos entrenando a un grupo de niñas. ¿Es, como dice Gallegos, una víctima de la envidia o se trata de un depredador al acecho? ¿Dónde debería estar él para ti? Yo pienso que él debería estar en la cárcel porque una persona así es enferma y si tiene varios antecedentes, dejarlo libre. 6 años después, las niñas que denunciaron se van convirtiendo en adultas esperando justicia, luchando por ellas mismas, por las que callaron y por las que creen aún pueden hablar.